elegir a 24. Comenzamos a acompañarte con mucha información en esta noche de viernes. Este es el programa de Luis Novarecio. Mi nombre es Eduardo Bataglia y ya estoy con su equipo para contarte qué es lo último en esta jornada muy, pero muy movida, intensa, y creo que se viene un fin de semana de muchas definiciones. Quiero ir uno por uno a saludar a nuestros compañeros. ¿Qué tal, Nacho Ortelli? Buenas noches. ¿Cómo estás, Edu? Efectivamente, un día muy movido, con muchas noticias en Casa de Gobierno, con una renuncia altisonante como la de Juan Pablo Biondi. ¿Qué motivó esa renuncia? ¿Cuáles fueron los pasos para que terminara dando su renuncia uno de los hombres más apreciados y más cercanos a Alberto Fernández? Finalmente deja su cargo, y también con el anticipo de lo que puede venir. Hay una carta de último momento de Jorge Milton Capitanich, gobernador de Chaco, que da muchas precisiones y anticipa tal vez alguna incorporación al gobierno más allá de su oportunidad de acercarse al gobierno. Bien, ya voy con Rosario y sus títulos y también con Martín Angulo, pero me gustaría meterme ya de lleno con la carta de Capitanich. Es lo último, ¿sí? A ver si podemos observarla y empezamos a suministrar información y a dar lo que hay a esta hora de la tarde, de la noche. A ver, explícame esta carta en el contexto y qué tan cerca está Capitanich. Me dicen que está más adentro que afuera del gabinete. Sí, está más adentro que afuera. Es un hombre de consenso, un hombre valorado no solamente por Cristina Kirchner, de quien fue su jefe de gabinete, sino también por Alberto Fernández. Recordemos, en los últimos 2 meses fue 2 veces Alberto Fernández a levantarle la mano en Chaco. Arranca la carta Capitanich haciendo una autocrítica también sobre lo que pasó en Chaco, porque le habla al pueblo de Chaco, le habla a la militancia, le habla a los intendentes de Chaco, a los candidatos, a su gabinete. No nacionaliza, pero después va dejando algunos conceptos que vamos a ir desmenuzando, Edu. Sobre todo porque antes de todo esto que ocurrió en el gobierno nacional, Capitanich había empezado a sonar tal vez como un infusible del Ministerio de Economía. ¿Te acordás cuando Guzmán era criticado por Cristina y Cristina no había hecho la aclaración de que no quería su salida antes de todo este episodio? Bueno, vamos a avanzar un poquito en la carta, Edu, sí, porque es muy larga y tiene pasajes interesantes. Habla de las derrotas. Dame un minuto, sí, que es muy larga. Sí. Sí. A ver, hay algunos párrafos. Por ejemplo, de las derrotas se aprende mucho más que de las victorias. Exacto. Lo puedo atestiguar durante una extensa trayectoria política en donde los sinsabores están a la orden del día. Pero lo fundamental en este análisis político que realicé y quiero compartirles es que sin lugar a dudas perdimos el sentido. Una gestión de gobierno es mucho más que las obras que perduran para siempre. Gobernar es hacer, pero también es abrazar y contener. Acá hace una autocrítica tal vez de lo que también ha pasado en el gobierno nacional. Se han hecho cosas, pero tal vez faltó mística, faltó relato. Es una de las críticas que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, de que a cierta parte del gabinete le faltó territorialidad. Edu, le faltó militancia, le faltó defender más la gestión. Cristina criticó mucho el tema de la comunicación, que no salían funcionarios a defender. Más allá de funcionarios que no funcionan, había funcionarios que permanecían en silencio y que tenían que dar la cara. Bueno, eso lo aplica aquí también Coqui Capitanich. Nos cansamos de explicar racionalmente las acciones de gobierno, cuando finalmente lo que vale es el sentido de trascendencia, no solo de utilidad. Clarísimo. Enseguida me contás más de la carta y de la eventual llegada de Jorge Capitanich al gabinete de Alberto Fernández. Rosario Ayerdi, ¿gabinete reforzado es por ahí? Gabinete reforzado es lo que quieren negociar, lo que están negociando por estas horas. Empezaron ayer a la madrugada, este viernes, a negociar los distintos sectores del gobierno. Vamos a tratar de ver si hay una salida de esta crisis política, y también Santiago Cafiero, un negociador de la salida que incluye su propio nombre. Martín Angulo, a ver, en 2 frentes, ¿no? Hay información que tiene que ver con el Olivos Gate, y adelantame también si se vienen algunas indagatorias, ¿en qué causa? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Las indagatorias fueron pedidas hoy por un fiscal federal a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a contar quiénes son, cuál es la causa y qué implicancias puede tener. Y por el otro lado, como decías, el Olivos Gate, mientras el presidente rearma su gabinete, trata de salir de esta crisis política, la causa, te diría que podemos decir que tuvo un punto y aparte, porque la semana pasada hablábamos que ya tenía juez. Bueno, hoy te vamos a contar por qué todavía ese juez
no es el definitivo y qué puede pasar en el expediente. Te recuerdo que renunció el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, no vocero, sino secretario de Comunicación, como un acuerdo. Ya te vamos a contar detalles de cómo fue esa salida, pero pueden existir más nombres en cuanto a renuncias de aquí a que cierre el día. Ingresos y egresos de Casa de Gobierno, Cristian Balbo, ¿cómo va? Buenas noches. Hablo de ingresos y egresos físicos, ¿no? Si viste alguno retirarse. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, colegas. Y mucha expectativa por lo que pueda llegar a pasar. El helicóptero del presidente de la Nación, es un helicóptero de la Policía Federal, permanece ubicado en el helipuerto. Nos llamó la atención la partida de Santiago Cafiero, todavía jefe de gabinete, porque lo hizo por una puerta distinta a la que utiliza habitualmente por la zona de la Explanada, sino que salió por el sector que da a la Rábida, es decir, que da hacia Puerto Madero, una imagen que nos llamó bastante la atención. Con respecto a la renuncia indeclinable de Juan Pablo Biondi, no lo hemos visto salir todavía aquí de Casa de Gobierno, pero sí pasó por la sala de periodistas de la Casa Rosada a despedirse de todos los colegas que están acreditados en este lugar, y dijo una frase que deja en evidencia la situación de tensión que se vive en el seno del gobierno, porque dijo que le entregó en mano su renuncia al presidente de la Nación y que no lo hizo a través de los medios y sin firma, dejando en evidencia la situación que se vivió en estas últimas 32 horas, donde una cantidad importante de funcionarios pusieron a disposición su renuncia al presidente, enterándose a través de los medios. Primera renuncia, entonces, indeclinable, lo que genera de alguna manera es una situación de bajar la tensión, pero pareciera ser, por lo que hemos escuchado en los pasillos de la Casa Rosada, que no alcanza. Hay un punto de encuentro entre el presidente y Cristina Fernández. ¿Y cuál es ese? Quieren en el gabinete al menos a un gobernador, por no decir dos gobernadores. Y acaba de aparecer, como dicen ustedes recién, al inicio del programa, la figura del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que es un hombre de línea directa con Cristina Fernández. ¿Qué es lo que quiere la vicepresidenta? Ella quiere que con cualquier ministro con el que tenga ella contacto, incluyendo, atención con lo que voy a decir, el secretario de Comunicación y Medios, que si ella lo llama, le atienda de inmediato el teléfono. Ella quiere línea directa con todos los funcionarios. Habrá que ver después a qué tipo de operaciones se refería la vicepresidenta con respecto a Juan Pablo Biondi, para mencionarlo en la carta y que terminara de alguna manera en esta renuncia indeclinable de Juan Pablo Biondi. Veremos quién va a reemplazarlo también en un lugar muy sensible como es la comunicación presidencial. Por el momento, la renuncia indeclinable de Juan Pablo Biondi y la posibilidad de que ingrese Jorge Capitanich estaría ubicando a la presidenta en una situación no de ventaja, pero sí daría a entender que el resultado de la carta que le envió ayer comienza a dar ciertos resultados. El presidente permanece en Casa de Gobierno por ahora, y el último a retirarse, además de Cafiero, fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Bien, Balbo, ya volvemos, Cristian, te quedás allí y cualquier novedad, lógicamente tenés prioridad. Y hay que sumarle todas las urgencias, ¿no?, en el plano económico y social, y las medidas que estaría anunciando el gobierno una vez que esté conformado el nuevo gabinete. Enseguida nos contás, Nacho y Rosario, acerca de la salida de Biondi, porque tiene algunas cuestiones que vale la pena resaltar. Pero quiero ir a otro sector de Casa Rosada, a metros de otro de los ingresos está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿qué información tenés allí? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Hace instantes nada más se retiró de aquí también Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, uno de los hombres más cercanos al presidente de la Nación. De hecho, ayer mismo estuvo en la Quinta de Olivos con el primer mandatario y hace instantes se retiró. El presidente de la Nación sigue aquí adentro, como bien lo informaba recién Cristian, desde otro sector aquí. Estamos a la expectativa de que pudiera acercarse algún funcionario, por supuesto, Eduardo. Esto es bastante complicado por estas horas. La situación tiene que ver con los nombres que siguen danzando por estas horas aquí. También se ha nombrado esta tarde a Daniel Scioli, también el nombre de Julián Domínguez como una posibilidad, aunque tengamos en cuenta que si Aníbal Fernández estuvo tan cerca del presidente en las últimas horas y hasta lo visitó en el día de ayer, recordemos que con Julián Domínguez la relación terminó más que mal, teniendo en cuenta aquel famoso fuego amigo
cuando se jugaron las PASO por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en donde finalmente ganó Aníbal Fernández en 2015. Por lo tanto, estos nombres también siguen en danza, siguen en juego, y es lo que está analizando el presidente de la Nación en estos momentos con su círculo más íntimo. Julio Vitovelo, Vilma Ibarra, también está Cecilia Todesca en estos momentos. Como dijo Cristian, hace un rato se retiró ya Santiago Cafiero. Por eso es que estamos esperando definiciones al respecto, pero la danza de nombres continúa. Bien, línea abierta, tenés prioridad al igual que Cristian Balbo. A ver, ¿cómo se fue gestando, Nacho, la salida de Juan Pablo Biondi? De común acuerdo con el presidente, hubo una reunión. ¿Qué información tenés? Bueno, Edu, hay 5 hechos que nosotros elegimos que fueron claves durante estos casi 20 meses de gestión para que Cristina pusiera en la mira, pusiera en el ojo de todos a Juan Pablo Biondi. El primero arrancó el año pasado. ¿Te acordás cuando Cristina hizo una carta? Reapareció con una de sus famosas cartas que acá Rosario siempre las analizaba con Luis en Animales Sueltos, y que tenía que ver con los funcionarios que no funcionan. Lo tenía dentro de esa lista, todavía no había dado certezas de que fuera o no fuera Juan Pablo Biondi, pero sí Cristina en esa carta hacía referencia a la falta de mística, a la falta de trascendencia de varios funcionarios que no defendían la gestión. Lo que decíamos, había funcionarios que no le ponían el cuerpo y que de alguna manera Alberto Fernández tenía que salir a poner la cara en lugar suyo. La segunda tiene que ver con otra frase, ya más cercana a diciembre, es cuando Cristina Kirchner en el Estadio Ciudad de la Plata dice: los funcionarios que tienen miedo, los ministros que tienen miedo, búsquense otro laburo. Búsquense otro laburo. Y ahí las cámaras se enfocaron a Juan Pablo Biondi y fue uno de los pocos que no aplaudió. ¿Eso qué desató? Que en las redes sociales, militantes kirchneristas, también algún que otro dirigente kirchnerista, publicara ese video, ese momento, y cuestionara a Juan Pablo Biondi, obviamente por no aplaudir. Me gustaría repasar esas imágenes que acabas de mencionar. ¿Tenemos el video? A ver, veámoslo. Bueno, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender de Bueno, legislador. dicen los que analizan la gestualidad que cuando te cruzas de brazos estás a la defensiva o caliente, ¿no? Claro. Llámale como quieras. Yo creo que la segunda tiene más que ver, pero obviamente ese contexto era uno muy distinto. Alberto Fernández empoderado todavía, no con el 80% de imagen positiva, pero sí con un caudal importante, Sí. y obviamente con la llegada de las vacunas asomándose. En el tercer punto hace referencia al Olivos Gate, a la foto. Al Olivos Gate. Y esto tiene que ver con una cuestión que nosotros no vamos a abundar en detalles, pero sí decir que un sector del kirchnerismo responsabilizaba a Juan Pablo Biondi, a mi humilde modo de ver las cosas, erróneamente, equivocadamente, por la filtración de la foto. O sea, la foto salió por tu culpa. Sí, le decían eso, no coincidí en casi nada con Juan Pablo Biondi durante su gestión, pero en este caso tengo que admitir que adjudicarle la filtración de una foto en la que se le hace daño a su amigo y a su presidente me parece un infantilismo. Sí. ¿El cuarto punto? El cuarto punto es, a ver, esto fue simbólico. Siempre llegaba Juan Pablo Biondi con Alberto Fernández, estuvo anoche en Olivos, compartió toda la noche, o casi toda la noche, estuvieron trabajando en el rediseño del gabinete, y hoy cuando llegó Alberto Fernández a Casa Rosada ya quedó claro de que iba a ocurrir algo. No llegó con Juan Pablo Biondi, Juan Pablo Biondi llegó un rato más tarde, Alberto Fernández llegó con Gustavo Vélez y Julio Vitovelo, sus otros dos hombres que le siguen a sol y sombra al presidente, y obviamente ahí empezó a crecer el rumor de que se iba a ir hoy mismo. Empezó a redactar la carta de renuncia, la tenía al mediodía, él la negaba y finalmente la dejó saber a partir de las 18 horas cuando... O sea, te consta que la decisión estaba tomada al mediodía, estaba más allá de tomada. que se conoció a la tarde. Efectivamente. Y yo dejé para lo último, este último punto es muy importante, es Cristina no empezó la gestión con Biondi de buena manera,
por su pasado. Lo aceptó porque Alberto Fernández no quería tener otro vocero que no fuera Juan Pablo Biondi, pero en realidad Cristina lo tenía marcado de su pasado como vocero de Lázaro Báez. Como vocero o asesor en todo caso, y me parece que ese fue el puntapié inicial para una relación que nunca terminó siendo buena. Bien, bien, Nacho, ya vuelvo con más. Está con nosotros Graciela Ocaña, formalmente ya candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, por Juntos, lógicamente. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias por están? estar con nosotros. En un día agitado has venido. Bueno, Así es. aunque el resto de los días tampoco son Esta semana tan fue relajados, bastante ¿no? agitada, ¿no? Bien, enseguida charlamos, pero quiero ir con Rosario Ayerdi porque nos hablaba de un gabinete reforzado. La pregunta es, ¿el gabinete que se viene es un gabinete reforzado que significa también equilibrado? Sí, me parece que esto es lo que buscan los diferentes sectores de la alianza, más allá de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que es lo que empezaron a hablar ayer. En realidad ayer ya había puentes de negociación que se frenaron por unas horas por la carta de la vicepresidenta. Volvieron durante la madrugada del viernes, hoy hubo varias conversaciones, hubo reuniones también. ¿Cuál es la idea y qué es lo que plantean los dos sectores, los emisarios en realidad de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, pero no ellos dos, no la fórmula presidencial? Es tener un gabinete reforzado, que significa que pueda funcionar más allá de las peleas y de la profunda pelea que hoy tienen la vicepresidenta y el presidente. ¿Por qué? Porque ese vínculo va a tardar mucho más en recomponerse, quedó muy claro en la carta. ¿Qué es lo que dicen? Que hay nombres de cada sector, pero todavía no hay acuerdo y por eso continúan las negociaciones a esta hora. No se ponen de acuerdo en los nombres, incluso vimos cómo Cristina Kirchner puso sobre la mesa el nombre de Juan Mansur, el gobernador de Tucumán no aceptó, pero sí Cafiero y De Pedro serían los que están afuera. Santiago Cafiero sería de parte del gabinete de Alberto Fernández y obviamente De Pedro, el hombre del Ministerio del Interior y de Cristina Kirchner. Bien. Graciela Ocaña, gracias por estar aquí en Dicho Esto. No, gracias por la invitación. A ver, ¿qué empezó a gestarse con la carta de la vicepresidenta? Bueno, creo que la culminación de esta crisis política, ¿no? Me parece que la derrota de las elecciones el domingo pasado fue un proceso que inició en la alianza del Frente de Todos, que terminó en esto. Yo creo que no están escuchando la voz de los votos, ¿no? La voz de las urnas. Creo que claramente la gente no acompañó al Frente de Todos fundamentalmente porque hay una serie de problemas que hay que resolver en la Argentina. ¿Qué le estaría reclamando la gente con el voto? ¿Cuál fue el mensaje de las urnas que no está recogiendo el presidente? A mí me parece que le ha dicho basta a un modelo de gestión que no resuelve el problema de la inseguridad, que no resuelve el problema del empleo, que no resuelve el problema de la inflación. Todas las personas se quejan de que la plata no les alcanza, que la presión fiscal, los impuestos no se pueden pagar. Y esto estoy hablando desde un pequeño comercio, pasando por una pyme o una gran empresa. Todos tienen esta serie de reclamos y me parece que es en eso que la sociedad quiere que se resuelva, que la dirigencia política resuelva esto y esta es la discusión que habrá que dar a futuro. Ahora, ¿imaginabas que podía llegar a existir un desenlace como este, digo, con la carta de la vicepresidenta, con lo que ha generado, un cambio de gabinetes que quizá era para después de las elecciones, porque lo que transcurrieron fueron las PASO solamente? Digo, ¿imaginabas algo así como lo que se dio ahora, algo tan caliente? No, la verdad que no, creo que ninguno imaginó que no iban a poder procesar la derrota de las PASO en la alianza y que se desatara esa lucha intestina por el poder. El problema es que no es en ese juego de ajedrez que están teniendo los Fernández, los dos Fernández, estamos todos los argentinos, entonces me parece que deberían reflexionar y darse cuenta que no pueden conducir a la Argentina a una crisis institucional. Ya bastante problemas tenemos y lo que hay que hacer es resolver esos problemas. Sí. Y a ver, en este tiempo de campaña, yo creo que estos 2 meses sabíamos que iban a ser extensos, largos, pero van a ser más prolongados, ¿no? A este ritmo, como están sucediendo las cosas desde el gobierno. Digo, ¿cómo imaginas la campaña? Porque va a estar también teñida por lo que en gestión se decida, ¿no? Bueno, es un problema que la verdad es que desde la oposición nosotros estamos ajenos, porque es un problema intestino dentro del partido gobernante. Y yo creo que lo que nosotros sí debemos hacer
es lo que vinimos haciendo, es llevar adelante y dar a conocer nuestras propuestas de cómo podemos resolver esos problemas a través, por supuesto, de las competencias en el Congreso de la Nación, es decir, a través de leyes que puedan generar empleo, que puedan generar un marco normativo que dé tranquilidad al ciudadano de a pie y no que defienda a los delincuentes. Y me parece que esas son las discusiones que hay que tomar. La verdad es que el gobierno debería reflexionar y resolver esto, porque si esto es para cambiar 2 ministros, una crisis de tal magnitud no se entiende. O sea, no cambia la situación, no cambia con nombres, decís. Yo creo que no, porque en el fondo me parece que lo que se ha puesto de manifiesto es lo que la conformación del poder desde el inicio, donde una vicepresidenta elige al presidente y un presidente asume con un poder restringido. Y creo que lo que ahora está en discusión es la toma final de quién gobierna la Argentina. Ajá. Si Cristina o Alberto. ¿Quién gobierna? ¿Quién pensás que gobierna? La verdad es que... Después de esta crisis. Yo creo que ambos, porque ambos son los responsables de esa construcción política y ambos son los responsables del gobierno. ¿Imaginaste en algún momento que podría salir fortalecido el presidente tomando decisiones o bancando a las personas o a los miembros de su gabinete que hoy están cuestionados? Podría serlo porque, digamos, hay como 2 o 3 caminos que tienen, no mucho más. O toma las demandas de Cristina y las lleva adelante, como parece que estaría llevando adelante por lo que está trascendiendo en la prensa, o se opone y sostiene a su gabinete. Sí. Parece ser que ese no va a ser el camino. O sea, ¿imaginás un gobierno de Cristina con Alberto? Es que el gobierno es de Cristina con Alberto. Yo creo que es una unidad que está indisoluble. Me parece que así nacieron y evidentemente así tienen que convivir. Pero esa convivencia está estallado. Pero son 2 años de gestión los que restan. Por eso, deberían reflexionar y tratar de gobernar. ¿Nacho? Sí, Graciela, en la carta que publicó Cristina Kirchner en el día de ayer, hizo mención por elevación a usted cuando habló de la gestión al frente del Ministerio de Salud y cuando expuso que hizo cambios tras una derrota electoral. Fue muy dura, muy crítica a Cristina Kirchner con esa gestión. ¿Qué le merecen esas palabras? Y si usted tiene una evaluación distinta de lo que dijo Cristina, por supuesto. Bueno, Cristina cree sus propias mentiras, ¿no? Entonces, y su propio relato. Y ella sabe, usted basta con ir a los diarios de la época para darse cuenta que yo había renunciado antes de la elección y todo el mundo lo decía y estaba publicado. Incluso los cambios que ella habló después de la derrota los hizo una semana o 10 días después que yo dejé el gobierno, porque yo dejé el gobierno porque di una pelea contra los sindicalistas amigos de Cristina que vendían medicamentos adulterados, en el caso particular de la bancaria. Graciela, al principio de la campaña, Facundo Manes, una de las primeras polémicas que lanzó, tuvo que ver con el financiamiento de la campaña. Dijo que esperaba que el gobierno de la ciudad no financie la campaña. ¿Sintió que era un dardo a la campaña que usted encabezó en 2017 de aportantes truchos? Yo, la verdad es que no sé en consideración a qué. Usted sabe que cuando hay una campaña interna muchas veces se realizan comentarios o chicanas políticas que podríamos calificar. Respecto de la campaña del 2017, eso está en la justicia y usted sabe perfectamente que yo no soy ni siquiera imputada porque no tengo responsabilidad. ¿Hablamos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo no? A ver, si el presidente tiene sus responsabilidades por este tiempo de gestión, el resultado de las urnas van marcando un poco el camino y lo condicionan de aquí en adelante. ¿Y la provincia de Buenos Aires, qué mirada tenés sobre el gobierno específico de Axel Kicillof? Bueno, creo que la derrota no solamente debe adjudicarse a la gestión del gobierno nacional, creo que también tiene que ver la gestión de la provincia de Buenos Aires, la gestión respecto de la pandemia. Yo creo que fue muy difícil, muy complicado para el ciudadano, ¿no? No solamente, no hablemos ya de las vacunas que llegaron tarde, mal, y que aún estamos con el 41% de la población
solamente con el esquema Sí, completo. 43% con los últimos datos. Yo tenía los datos de ayer. Sí. Pero evidentemente falta mucho. Ya en el mundo se está hablando de una tercera dosis y acá no podemos completar el esquema de la vacunación de 2 dosis. Sino las consecuencias económicas que tuvo en la provincia. Y fundamentalmente la inseguridad, porque donde vayas, todos te dicen que tienen miedo. Para la provincia de Buenos Aires hay una situación con la seguridad que es muy preocupante. ¿Es el primer tema? Digo, en las recorridas de campaña, ¿es lo primero que manifiestan los vecinos? Yo te diría que hay como 2 o 3 cosas que siempre aparece. Uno es el tema de la inseguridad. Otro es el tema de que la plata no alcanza, no hay trabajo. Esto es algo común. Las jubilaciones también, que se han visto reducidas por la fórmula de movilidad jubilatoria que se suspendió y que luego se readecuó, pero claramente en perjuicio de los jubilados. Y en tercer lugar, la preocupación por la educación. Todavía hay algunas escuelas en la provincia de Buenos Aires la semana pasada donde las clases no habían comenzado en forma normal. Claro, no es que están en vías de normalización, no abrieron. No abrieron porque tienen dificultades edilicias o en otros casos porque van una semana sí y una semana no. Entonces, los padres están muy preocupados porque es obviamente no solamente por la pérdida de lazos afectivos y todo lo demás, sino por el proceso de aprendizaje que se ha deteriorado. Y hay alrededor de casi 300.000 chicos que han abandonado la escuela primaria y secundaria en la provincia. Es imprescindible ir a buscar a esos chicos porque si no estamos condenándolos a no tener futuro. ¿Sabes que hoy escuchaba al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y me llamó la atención, hablaba con Luis Novarecio en Radio La Red, y entre otras cosas le decía, haciéndose cargo, ¿no?, de que muchas de las cuestiones económicas no fueron resueltas, más allá de la herencia de Macri, no fueron resueltas en el actual gobierno. Y decía que a la gente el tema político, de la carta de Cristina, o la respuesta de Alberto, los cambios en el gabinete no le interesan. La gente quiere que le resuelvan las cosas. Así es. ¿Coincidís? Yo coincido, sí. Por eso me parece que no se escuchó lo que la gente votó. ¿Qué están dispuestos a darle al electorado? A quienes los han votado, a Juntos y a los que no. Digo, ¿en busca de qué voto van ustedes? Nosotros vamos a buscar todos los votos posibles. Por supuesto, en el mismo sentido, nosotros hemos dialogado, escuchado y hemos producido una serie de propuestas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad. Un poquito de agua. Sí, perdón. Que tiene que ver con la seguridad, que son los temas acuciantes de los bonaerenses. Nosotros queremos llevar esas propuestas a cada uno de los bonaerenses, a los que nos votaron y a aquellos que no nos votaron, y a aquellos que no fueron a votar, y que conozcan esto. Nosotros estamos dispuestos a trabajar para que los argentinos vivamos mejor. Estamos dispuestos a trabajar para que los argentinos tengamos futuro, porque es muy triste cuando en todas las reuniones de vecinos, con jubilados, todos vienen, siempre hay una persona que se acerca y te dice, mi hijo se está por ir, mi nieto se fue, y eso es desgarrador, porque eso habla de que esos jóvenes sienten que no tienen futuro. ¿Y notás que hay un poco de esperanza? ¿Dónde ve la luz de esperanza la gente? Yo creo que sí, que hay esa esperanza, porque a pesar de todas las dificultades, creo que los argentinos y por supuesto los bonaerenses no nos resignamos a vivir igual, ¿no? Creo que tenemos que recuperar esa mística de la generación que somos nosotros, donde nuestros padres, nuestros abuelos sabían que se esforzaban, que trabajaban, pero que sus hijos y sus nietos iban a vivir en una Argentina mejor. Tenemos que recuperar esto. No puede ser que hoy los chicos o que un padre pueda pensar que mi hijo se tiene que ir del país porque no tiene posibilidades de vivir mejor en la Argentina. Graciela, pesa, sinceramente te lo pregunto, ¿pesa que en el gobierno de Macri no se hayan logrado muchas de las cosas que se planteó al comienzo de su gestión? Digo, ¿pesa en la campaña o la autocrítica que hizo Macri en su libro, más otras cosas que uno escuchó de funcionarios de aquel gobierno, de alguna manera tienden a calmar ese reclamo de la sociedad? Yo creo que la sociedad entiende qué es lo que pasó, digamos, que hubo dificultades, sobre todo los últimos
2 años a partir de una crisis macroeconómica que evidentemente el gobierno y las autoridades en ese momento no dimensionaron en la magnitud que podía afectar a Argentina, pero también saben que, bueno, que el propio presidente Macri hizo una autocrítica que creo que ha sido muy honesta sobre los errores o las cosas que faltaron del gobierno y las decisiones que habría que tomar. Y uno siempre, de cualquier experiencia, si uno puede aprender, aún de aquella más dolorosa o más negativa, si uno aprende, es siempre una experiencia positiva que sirve para futuro. Bien. Martín. Graciela, con esa autocrítica que decís que hizo Macri, ¿vos crees que de acá en adelante y para las elecciones del 2023 él ya no es un candidato a presidente del espacio de ustedes? Yo la verdad que estamos hablando del 2021. En Juntos, la verdad que es una fuerza política que está en crecimiento, donde se han sumado dirigentes, personas que han venido, que no han hecho política, como en el caso de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires o de Martín Tetaz en la ciudad y de otros dirigentes en todo el país. Me parece que incluso esta elección ha demostrado de que hay una cantidad de dirigentes con posibilidades de llegar a la presidencia. Pero la verdad es que creo que hoy hablar del 23 es una falta de respeto a ese vecino que hoy tiene miedo o está porque sus hijos van a salir esta noche. O sea, y las está urgencias de la gente. Exactamente. Entonces, me parece que es una falta de respeto especular hacia el 23, digamos, no por ustedes, digamos, que ustedes son periodistas y pueden hacerlo, pero yo soy una dirigente política y tengo que respetar a la gente y trabajar para resolver el problema ahora. La gente no puede esperar al 23. Claro. Hay que empezar el camino ahora. Coincido con lo que decís, pero ¿vos podés asegurar que en ninguna reunión en este tiempo nunca ningún dirigente de tu espacio o de otros espacios piensan y hablan del 2023? En política, siempre se proyecta hacia futuro y entendiendo las urgencias, hasta es lógico que internamente puedan hablar y empezar a ver... Claro, hay construcciones, digamos. De hecho, muchas veces acá hay candidatos que vienen y dicen, bueno, tenemos un espacio con muchos candidatos a presidente y muchos de ellos sí lo están pensando. Seguramente debe haber dirigentes que lo están pensando. Ahora, yo creo que lo que nosotros nos tenemos que abocar es en el 21 y ganar la elección, que ese es el compromiso. Creo que la gente ha votado en esta paso a Juntos y que ha hecho una gran elección en todo el país, básicamente para ponerle un límite al kirchnerismo, para decir basta, insisto, a una forma de conducir la Argentina. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío y hacia noviembre consolidar esa construcción y empezar a trabajar para solucionar los problemas de la gente. Siempre se dice que el que va ganando, o el que ganó en este caso, Juntos en las primarias, no le gusta debatir. ¿Tiene que haber debate, sí o no? Por supuesto, nosotros creemos que tiene que haber debate. Es más, Diego Santilli ya se ha comprometido, todos nosotros hemos dado, siempre que fuimos candidatos, debates, y supongo que en esta elección también se va a hacer. Gracias por haber venido. No, muchas gracias. Hasta la próxima. A ver, funcionarios macristas, recién nos hablabas, Martín, acerca de indagatorias. ¿Para cuándo? Bueno, eso lo va a tener que definir el juez del caso. La noticia de hoy es que el fiscal, una de las partes importantes de la causa, porque de hecho es la parte acusadora, pidió la declaración indagatoria de 10 personas, entre ellas 2 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. El fiscal federal Ramiro González pidió que tanto Sergio Lopetegui como Javier Iguacel, ex ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, sean citados a declaración indagatoria en una causa en la que se investiga la venta de 2 termoeléctricas a lo que se conoce como precio vil. Eran termoeléctricas, una de ellas valuada en $600 millones, otra en $400 millones, que fueron vendidas por sobre un 40% menos de su valor, y eso es lo que la justicia entiende que pudo haberse cometido como un delito. Están también imputados y con pedido de citación indagatoria otros exfuncionarios, concretamente del área de un área de gobierno que es IEXA, que es la encargada
que era la encargada, la que tenía a su control la venta de estas termoeléctricas y la administración de las termoeléctricas. El fiscal hizo su pedido por el delito de administración fraudulenta. Ahora, con este dictamen que presentó el fiscal federal Ramiro González, tendrá que ser el juez federal Sebastián Casanelo el que resuelva si cita o no a indagatoria a los exfuncionarios. Iguacel no es la primera vez que tiene un pedido de indagatoria, de hecho no es la primera vez que tiene una indagatoria, ya pasó por otras, es uno de los funcionarios que más expedientes tiene en los tribunales de Comodoro Pi. Con este se le suma un nuevo pedido de indagatoria. Ya vuelvo por más. Martín, nos vamos al Congreso, está Marcelo Padovani en otro de los móviles de A24. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Y en medio, de la expectativa de las últimas 48 horas, Cristina Fernández, que llegó aquí, a este sector del Congreso de la Nación. Estamos hablando del Senado, ¿no? Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Y como te digo, aquí están los colegas fotógrafos, los colegas de otros medios, hasta medios internacionales también, queriendo tomar, por lo menos, sabemos que la vicepresidenta no hace ningún tipo de declaración, ¿no? En ningún lado, ni aquí ni en su casa. Pero por lo menos para tener nosotros y los colegas, Eduardo, la imagen de la vicepresidenta cuando sube a su vehículo con su custodia. Por ahora todo está muy tranquilo, Edu, no hay aprestos de que vaya a salir próximamente Cristina Fernández. También hay que decir que esta no es la única salida que podría utilizar la vicepresidenta. Está la salida de Combate de los Pozos, que es la parte trasera del Congreso de la Nación, digamos. Pero lo cierto es que está desde las 11 de la mañana Cristina Fernández aquí, que se reunió, una reunión confirmada que tenemos, Edu, es con Guado de Pedro, uno de los hombres de máxima confianza de Cristina Fernández, y que, a partir de la renuncia que hizo pública por los medios, comenzó a desatar toda esta crisis que está viviendo el gobierno nacional. Bien. Marcelo, aguardame un segundito, no te vayas, seguís en pantalla. Rosario, ¿cómo son estas horas de Cristina Fernández? Bueno, desde ayer que Cristina Fernández de Kirchner, la carta la escribió desde su departamento de calle Juncal. Una vez que le dijo a su gente de confianza que la publique, se trasladó hasta el Congreso. Ayer a la tarde estuvo allí en las oficinas del Senado y hoy salió temprano también para las oficinas del Senado. Está hablando con algunos senadores, con algunos legisladores y hasta con algunos gobernadores. No estuvo hablando en persona con Máximo Kirchner, pero sí el dirigente del Frente de Todos, el diputado del Frente de Todos, es el encargado de la negociación por estas horas. Por lo cual, Cristina Kirchner lo que hizo ahora es silencio absoluto después de la carta. El kirchnerismo, en realidad, después de la carta se replegó y dijo silencio absoluto, no se habla más. Quedó claro lo que pretende Cristina Kirchner, sobre todo en el cambio del rumbo económico, además de los nombres, por lo cual nadie habla ahora por parte del kirchnerismo y negocia Máximo Kirchner en su nombre. Una consulta más, Rosario, y tiene que ver con el diálogo entre el presidente y Cristina Fernández. ¿Es un diálogo roto? ¿Es un diálogo en stand-by? Bueno, no hay diálogo por ahora, después de la carta mucho menos. Recordemos que Cristina Kirchner también lo dejó reflejado en esta misiva, diciendo que el presidente no se había comunicado en las 48 horas posteriores a la derrota y tuvo que hacerlo ella en una reunión que también se conoció el martes a la noche. Obviamente, después de la carta tampoco hubo diálogo entre la presidenta y entre la vicepresidenta y el presidente, por lo cual ahí están los emisarios y es importante el rol de los negociadores más allá de estas dos figuras. Sí, a mí me quedaron dos frases y quiero leerlas textual. Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, con presiones no me van a obligar. Digo, bueno, estas últimas horas estarían indicando lo contrario. Estas son las frases que dijo Alberto Fernández antes de conocerse la carta. También molestaron a Cristina Kirchner, que me parece que también el mensaje contra Juan Pablo Biondi también era un mensaje contra el presidente, porque es un presidente que suele a través de los medios mandarle mensajes a la vicepresidenta, y lo que hizo Cristina Kirchner es actuar de la misma manera. Bueno, vos hiciste público tu enojo a través de Página 12, yo hago público mi enojo, pero no hablo con el periodismo, lo hago a través de una carta. Sí, y la otra frase, la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, dijo el presidente como respuesta a la carta. Para eso fui elegido. Alberto Fernández, luego de la carta y antes de todo esto que está ocurriendo. Marcelo, ¿se estima a qué hora puede salir la vicepresidenta? Marcelo, allí en el Congreso.
estamos aquí, Edu. Como te decía, la Sí. vicepresidenta de la Nación, que todavía está aquí en su despacho. Bueno, la única reunión, digamos, que tenemos confirmada que fue en su despacho fue con Guado de Pedro. Fue esa la única reunión que tuvo a media tarde. Podemos decir también, Eduardo, agregamos un poquito de información, Sí. no solo de la parte del Senado y de Cristina, sino también de diputados. Si te parece, estuvo Sergio Massa también. Sergio Massa estuvo aquí cerca de la mañana, mejor dicho, llegó a la mañana, a primera hora de la tarde se fue para Tigre, después volvió y después se volvió a ir. No está confirmada, Eduardo, la hora en que puede llegar a salir Cristina. La verdad que eso es una incógnita para todo el mundo. Puede ser ahora, puede ser dentro de 2 horas, puede ser a la madrugada, digamos. Nadie tiene el horario exacto en que pueda llegar a salir Cristina Fernández aquí del Senado, Edu. Bien, Marcelo, nos llamás cualquier novedad. Estamos con Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, ¿Cómo buenas estás? noches. Buenas Gracias noches. por venir. Una impresión de todo esto que estamos viviendo o asistiendo, ¿no? Como espectadores, como ciudadanos, y en tu caso como candidato. Bueno, es evidente que emergió una fuerte disputa en el oficialismo, una crisis política muy importante que yo creo que la gente, en su mayoría hoy, está preocupada porque no le alcanza para llegar a fin de mes, está preocupada porque no te alcanza para pagar el alquiler, porque no tiene trabajo, los trabajos que tiene son empleos precarios, las jubilaciones que la mínima está en los niveles de indigencia, ¿no? Entonces, esta disputa que vemos en el oficialismo, no hay una alternativa dentro del oficialismo que cambie de fondo la situación que hoy tenemos. O sea, no se modifica con nombres, ni mágicamente. Yo creo que, o sea, nosotros somos una fuerza política de izquierda, anticapitalista, socialista, y tenemos obviamente una visión de que hay que hacer un cambio de fondo, ¿no? Por ejemplo, el FMI, ¿no? Acá no hay un cuestionamiento al pago de la deuda a los especuladores privados, el arreglo con el Fondo Monetario, más allá de los tiempos, más allá de qué tipo de negociación, bueno, están de acuerdo en pagar una deuda completamente ilegítima, fraudulenta, que además implica hambrear al pueblo argentino. Nosotros dijimos en la campaña del 2019 que era imposible compatibilizar el pago a los especuladores y al Fondo Monetario, complacer a los bancos, los grandes grupos económicos y al mismo tiempo beneficiar al pueblo como prometía Alberto Fernández en la campaña. Eso se demostró porque si bien la pandemia generó dificultades, por supuesto, frente a eso había que tocar los intereses de los grandes grupos económicos para beneficiar a los sectores. ¿Esa es la batalla que vas a dar o que van a dar desde tu fuerza en el Congreso? Por supuesto, es lo que venimos haciendo. Mirá, te digo algunas cosas por esto que ahora leemos en la carta de Cristina o algunos audios de Vallejo, lo que digo. Sí. Cuando se discutió el presupuesto del 2021, yo le pregunté al ministro Guzmán si él consideraba que a partir del 1 de enero no íbamos a tener más pandemia y si iba a terminar la pobreza en la Argentina por una cuestión de cambio calendario. Eso fue en septiembre-octubre del año pasado, o sea, menos de un año. Sí, todavía no estaban las vacunas. Claro. Digo, entonces, me contestaron en aquel momento que el presupuesto estaba hecho en función de que no tuviésemos que afrontar pandemia en el 2021 y que si eso sucedía, lo iban a corregir, ¿no? Bueno, tuvimos un ajuste fiscal brutal. Ahora escuchamos sectores del oficialismo que votaron ese presupuesto, decir un presupuesto de ajuste que eliminaba el IFE. Yo le dije, O sea, ¿qué va a pasar? ¿está de acuerdo con Cristina en esta? No, no, que no es que esté de acuerdo. Hay que trabajar sobre ese 2,4 No es que esté de fue acuerdo. ejecutado. No es que esté de acuerdo. La realidad, lo que nosotros denunciamos en aquel momento y lo que sucedió, y del cual la fuerza política del sector de Cristina Fernández de Kirchner fue parte. Digo, todo ese ajuste que se ha llevado adelante, la eliminación del IFE, un salario mínimo de indigencia. Mira, cuando se votó la nueva fórmula de movilidad, planteamos, sin ser nuestro proyecto, que es restituir el 82% móvil, que ningún jubilado gane menos de lo que cuesta la canasta básica de un jubilado, dijimos, este no es de nuestro proyecto, pero ¿por qué no ponen una cláusula que diga en esta nueva fórmula que bajo ningún punto de vista los aumentos a los jubilados y jubiladas pueden quedar por debajo de la inflación? Votaron en contra. Una cláusula de garantía por O inflación. sea, admitiendo, decís que
se iba a perder decían que no era ajuste. Poder adquisitivo. Claro, decían que no, que en realidad como este era supuestamente un gobierno que estaba del lado del pueblo, eso no iba a suceder de ninguna manera. Entonces yo dije, pongan por escrito que no va a suceder, que no lo pusieron, y evidentemente el bono que emitió, que no alcanzó, obviamente, los jubilados siguieron perdiendo. Además fue la primera medida que tomó el gobierno, la suspensión de la movilidad anterior, que por primera vez le iba a dar un aumento por encima de la inflación a los jubilados. Y eso, ahí no había pandemia, diciembre del 2019. Y bueno, digo, entonces, frente a esa situación, nosotros denunciamos permanentemente. Fíjate, cuando le dieron a los especuladores, a los Templeton y otros grandes fondos de inversión, le dieron dólares bonos, porque temían perder en pesos. Bueno, imagínate, así trataban a los grandes fondos de inversión, pero a los trabajadores y los jubilados los ajustaron. Entonces digo, me parece que la elección del domingo, donde hay una derrota del gobierno, pero hay una fuerte abstención, hay también sectores que expresaron su bronca a través del voto nulo blanco, y hay también una buena elección, muy buena elección del Frente de Izquierda, en todo el país, tercera fuerza, 1.400.000 votos acá, la izquierda anticapitalista, socialista en Argentina. Creo que eso te muestra, bueno, la elección que hizo el Frente de Izquierda con Alejandro Vilca a la cabeza en Jujuy con el 24% o sea, de los votos. Es indudable, fue una buena elección del Frente de Izquierda, irán por más en las generales de noviembre. Claro, por supuesto que nosotros, la elección que hizo el Frente de Izquierda con Miriam Bregman en la ciudad, en la provincia, bueno, en distintos lugares del país, vamos a ir por más, por supuesto. Sabemos que a los dueños del poder no les gusta que haya diputadas, diputados que, así como venimos defendiendo los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, y nos venimos oponiendo a todas las medidas de ajuste, inclusive el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Quién es la única fuerza política que lo va a rechazar? No solo dentro del Congreso, sino también en la calle, porque eso también, Eduardo, es algo que se ha visto poco quizás, porque los sindicatos le dieron la espalda a muchos trabajadores que salieron a pelear en el medio de la pandemia, ¿no? Y hemos estado con ellos en las movilizaciones, en la calle. Y eso es algo que se destaca muchísimo. ¿Sabes? Vos decís que hay un lado B que no se ve de las movilizaciones donde están alineados con esta línea de pensamiento. No digo que estén alineados con el Frente de Izquierda, todos los trabajadores que salen a reclamar por sus derechos. Digo que el Frente de Izquierda está en esas peleas, como lo vimos en Neuquén con los trabajadores de la salud. O sea, con presencia en esos focos, en esos conflictos. ¿Nacho? Sí, Nicolás, la vicepresidenta fue muy crítica con el rumbo y el modelo económico de su propio gobierno. Es una carta que cualquier opositor incluso puede usar en un debate con Victoria Tolosa Paz, en un debate de campaña que seguramente se va a dar próximo. Y la izquierda también hizo una buena elección. ¿Vos creés que muchos votantes que en las PASO se inclinaron por el Frente de Todos, uno entiende que del Frente de Todos ningún voto va a ir hacia la derecha, hacia el liberalismo, pero sí que tiene muchas coincidencias, al menos discursivamente, con un electorado de izquierda? ¿Crees que ustedes pueden llegar a captar algún tipo de voto del Frente de Todos de las PASO? Y en todo caso, ¿cómo tienen que hacer ustedes para convencer a ese electorado? Bueno, mira, nosotros ya hemos planteado, en esta elección ya ha habido mucha gente que nos acompañó, que no es la que tradicionalmente acompaña a la izquierda solamente, sino que se desilusionó del Frente de Todos o vio en realidad que estaban gobernando no en función de los intereses de los sectores de trabajadoras y trabajadores, y de la juventud. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que plantearle a todos esos sectores, no solamente que nos acompañen con su voto, sino también plantear que necesitamos recuperar los sindicatos, unir a las trabajadoras y a los trabajadores desocupados, precarizados, con los trabajadores formales que todavía mantienen conquistas históricas de la clase trabajadora. Por eso nuestra campaña estuvo centrada en varios aspectos de propuestas, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin que esto signifique, obviamente, afectar el salario. El salario mínimo debería cubrir el costo de la canasta familiar y hoy la mayoría de las trabajadoras... ¿Todas esas propuestas son viables? Por supuesto. Mira, Eduardo, este planteo que nosotros hacemos se discute en otras partes del mundo. Y si vos ves la ganancia que han tenido las grandes empresas y demás, tranquilamente se podría plantear. Ahora, obviamente, no va a ser algo que van a ceder de un día para el otro los grandes grupos empresarios. O sea, hay que trabajarlo. Requiere una fuertísima lucha histórica de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros tenemos la jornada legal más larga
la región. Estamos hablando de una Argentina en la que mucha gente tiene 2 o 3 empleos. 2 o 3 empleos. No hay una generación que hay no... una larga lista y un gran porcentaje de economía en negro. Digo, son muchos frentes para encarar. Este es un planteo que obviamente apunta contrariamente a lo que quieren las fuerzas políticas que dicen que hay que eliminar la indemnización por despido y que hay que avanzar en una flexibilización aún mayor de los trabajadores. O sea, llevar lo que ya sufren un montón de trabajadores, como vos decís, están informales, o sea, no están precarizados. Sufren el fraude del monotributo para que esconde la relación laboral, o bueno, las aplicaciones, ni hablar, que no te reconocen como trabajador, como trabajadora. Recién mencionaste a los sindicatos, enseguida te voy a preguntar sobre la CGT. Rosario. Nicolás, quedaron posicionados como la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué evaluación hacen de los jóvenes libertarios o los grupos libertarios? Porque en la provincia también a 0,50% quedó José Luis Espert. Y si hay alguna autocrítica de no recuperar a un sector que quizás antes los acompañaba también a ustedes. Mira, yo creo que es una lectura quizás equivocada ver que hay sectores de la juventud que nos acompañaban y que ahora acompañan a los libertarios. Me parece que mayoritariamente ese sector que acompaña a la ultraderecha es una base de Juntos por el Cambio, básicamente, ¿no? Yo creo que se ha radicalizado en este programa de reforma laboral, de planteos, digamos, por derecha, ¿no? A la derecha de Juntos por el Cambio. Creo que muchos jóvenes, nosotros si tenemos el porcentaje que tenemos es porque muchos jóvenes nos han acompañado, sobre todo esos jóvenes precarizados que tienen 2 o 3 trabajos, como decía Eduardo recién, que no llegan a fin de mes o que están desocupados, que es una generación que no conoce lo que es el aguinaldo, lo que es una indemnización cuando te echan, pasás por 15, 20 laburos y no conocés una indemnización. Bueno, vacaciones pagas o que te paguen porque estás enfermo, ¿no? Licencia por enfermedad. Digo, los que están diciendo esto de que no haya indemnización por despido, están planteando liquidar los derechos que aún persisten, que aún perduran por años de lucha. Entonces, para contraponernos a eso, hay que hacer una gran bancada de izquierda, ¿no? En el Congreso Nacional, que fortalezca las luchas que seguramente se van a venir de los trabajadores y las trabajadoras para recuperar lo perdido y conquistar derechos que son vulnerados permanentemente, ¿no? Martín. Nicolás, hablaste recién de hacer una gran bancada de izquierda. De hecho, el Frente Izquierda estuvo en la mayoría de las provincias, por no decir casi todas, presentó listas, a diferencia de, creo que ustedes, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, fueron los únicos 3 partidos que estuvieron representados en todo el país. Sin embargo, desde hace muchas elecciones ustedes no pueden romper un techo de votos. Siempre están en un 5 o 6% en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad o a nivel nacional. ¿Por qué crees que desde hace mucho tiempo no pueden romper ese techo? Bueno, mira, justamente en esta elección se ha dado algo que es la mejor elección paso desde que se fundó el Frente de Izquierda en el 2011, ¿no? Y de hecho en la ciudad, Miriam Bregman encabezó nuestra lista, hizo una excelente elección, la mejor, como te digo, inclusive de elecciones generales también que ha hecho el Frente de Izquierda, y tiene serias chances, y convocamos a todas las trabajadoras, a las mujeres, a la juventud, a que nos acompañen también en la ciudad de Buenos Aires a dar esta pelea para que la izquierda llegue al Congreso desde la ciudad. Creo que tenemos la posibilidad de superar eso. Fíjate, en la provincia de Buenos Aires, lugares donde tradicionalmente tiene una alta votación el peronismo, hemos tenido votaciones de 8% o más inclusive. En Presidente Perón, donde está Guernica, que nosotros acompañamos a esas familias que reclaman por tierra y vivienda, Frente Izquierda obtuvo más del 8% de los votos. En La Matanza hicimos una excelente elección. En Merlo, en Moreno, en montones de sectores de los trabajadores, los sectores populares, donde el peronismo tiene mayor ascendencia habitualmente, el Frente Izquierda ha logrado convencer a muchos de esos sectores que ya venían peleando. Digo, yo he estado con compañeras y compañeros que vienen reclamando de la vivienda. Hay un montón de terrenos ocupados que las familias quieren vivienda, han hecho movilizaciones coordinadas inclusive. No lo recibe nadie, o sea, nadie los atiende realmente porque es un problema gravísimo. O sea, en la Argentina hacen falta construir de cero 1.300.000 viviendas y el déficit total es de 3,5 millones. Entonces, otra de las propuestas que nosotros hacemos, los planteo, es un verdadero plan de obras públicas que construya las viviendas que son necesarias en la Argentina y además genere empleo para todas las familias que también lo necesitan. Ahora, Nicolás, en esos distritos que mencionaste, también tuvo un muy buen caudal de votos Juntos. ¿Qué interpretación haces? No han tenido una cantidad de votos superior a lo que tuvieron en anteriores elecciones. Está bien, pero digo, hay un núcleo que se mantiene.
Hay un núcleo de votantes que se mantienen. Fijémonos también que la campaña que hicieron en la provincia de Buenos Aires escondieron a Macri, es decir, algo que está muy presente hoy en la población trabajadora y fuertemente en todo el país, pero en el conurbano bonaerense, es el ajuste macrista, los tarifazos, el ajuste a los jubilados, la pérdida del salario de 20 puntos, los despidos. Entonces digo, ahí hay un sector muy importante que mantiene eso. Por eso la campaña que hicieron fue una campaña donde escondieron a Macri y no hablaron de su responsabilidad en los 4 años de gobierno de Macri. Digo, porque ahora los escuchamos decir muchas cosas que, bueno, cuando gobernaron ya vimos lo que hicieron. Entonces me parece que el Frente de Izquierda tiene el desafío, como decía anteriormente, de convocar a todos esos sectores que no fueron a votar o que votaron nulo, blanco o que votaron a otras fuerzas políticas. Sí, se habla de un 20-25% de gente a la que se va a ir a buscar. Toda la fuerza van a ir a buscar. Sí, pero los convocamos porque muchos que expresaron de distintas formas su bronca, ¿no? Que lo expresen con una fuerza de trabajadoras y de trabajadores que viene creciendo desde abajo y que realmente pueda plantear una alternativa frente a los que siempre ajustaron al pueblo. La última, Nicolás. ¿Qué pensás de la CGT? Es la Confederación General de los Trabajadores. Hoy hablaba con uno de sus miembros y me decía, tenemos que apoyar al presidente más allá de diferencias en la manera en la que ha gestionado. ¿Los notás cerca o lejos de las demandas de los trabajadores? Lejísimos, digo, si salimos a la calle y preguntamos, creo que son de los más odiados los dirigentes sindicales que hace 40 años que están atornillados a sus sillones, que viven como empresarios, mientras los trabajadores cada vez pierden más. Fíjate, 4 años consecutivos de pérdida del salario vamos a tener este año. 4 años consecutivos. Firman con el gobierno de Alberto Fernández un salario mínimo de indigencia y después ahora salen a decir, inclusive, creo que lo escuché a Daer en estos días, decir, no, bueno, pero no hay plata. Se la están llevando en pala los grandes grupos empresarios, se la llevan los especuladores y nunca hay plata para los trabajadores. Lo dice él. Salieron a rechazar la reducción de la jornada laboral al unísono de Funes de Rioja de la Unión Industrial Argentina. Uno entiende la Unión Industrial Argentina, los empresarios. Ahora, el que supuestamente tiene que defender a los trabajadores dice lo mismo contra los intereses de los trabajadores. Entonces, ahí está el punto que también la izquierda tiene como desafío. Recuperar los sindicatos y unir lo que los sindicatos le dan la espalda, los desocupados, los precarizados y obviamente a los trabajadores sindicalizados que tienen un fuerte poder en la Argentina y que podemos realmente, con la movilización popular, es la única forma que tenemos de conquistar, como lo demostraron las mujeres con el derecho al aborto legal, ¿no? Decían, se discute, se vota en el Congreso, pero lo conquistamos en las calles. Esa es una gran enseñanza que tenemos que llevar a todos los sectores del pueblo trabajador. Nicolás, seguramente nos veremos pronto. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muy bien. Nos vamos con Cristian Balbo, Casa Rosada. ¿Qué movimientos hay a esta altura de la noche, Cristian? Estamos expectantes porque todavía está aquí ubicado el helicóptero presidencial, el helicóptero de la Policía Federal, que fue el que lo trajo al jefe de Estado poco después del mediodía aquí a la Casa Rosada. Sabemos que se retiró de aquí Santiago Cafiero. Permanece todavía en el interior Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica. Y claro, toda la expectativa para ver en qué momento el presidente de la Nación decide retirarse de la Casa Rosada para trasladarse hacia la residencia de Olivos. Por el momento una sola renuncia indeclinable que fue la de Juan Pablo Biondi, su vocero, su secretario de Comunicación y Prensa. Recordemos que en la madrugada de hoy prácticamente el presidente se mantuvo de vigilia en la residencia de Olivos con distintas videoconferencias y reuniones virtuales que mantuvo hasta muy altas horas de la noche, según pudimos averiguar. Y ahora decidió en esta oportunidad trasladarse a la Casa de Gobierno, ya en un horario que excede las veces que él solía quedarse en este horario aquí en la Casa Rosada. Será cuestión de esperar. Todo indica que anuncios, obviamente, en la jornada de hoy, Eduardo, no va a haber. Tal vez no lo haya tampoco durante el fin de semana. Lo último en mencionarse fue el nombre de Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, quien por el momento no ha hecho alusión a que podría llegar a ocupar un cargo en el gabinete, pero sí tanto el presidente como Cristina Fernández de Kirchner adelantaron que la intención que tienen ambos, entonces se pusieron de acuerdo, es ubicar al menos un gobernador en el gabinete. Más temprano pasó Eduardo Valdés, que es amigo personal del presidente, hombre de confianza también del Papa Francisco.
estuvo aquí y claro, y a partir de ahora la expectativa se genera para saber qué es lo que va a pasar con la jefatura de gabinete, a partir de la salida que hizo Santiago Cafiero, no por la puerta principal de acceso por el Salón de los Bustos, sino que se retiró por un sector que da hacia La Rábida, que da hacia Puerto Madero. Se fue por la puerta, a ver, se fue por la puerta de atrás, aunque quizás la frase no sea feliz en este caso, porque no sabemos cuál es el futuro. Es la primera vez que se retira, en las veces que vinimos acá a Casa de Gobierno y tuvimos la oportunidad de ver a los funcionarios ingresar y salir, es la primera vez que vemos al jefe de gabinete retirarse por esa puerta. Un rostro distinto al que solíamos verlo, con ciertos, se notaba como preocupado, se subió al vehículo y se retiró de la Casa de Gobierno. Detrás nuestro, aquí fíjense, les voy a mostrar, con esto te cierro. Dale. Acá lo tenés. Este es el helicóptero que utiliza el presidente Alberto Fernández. No sabemos por qué no está utilizando el helicóptero presidencial. Se está manejando con este helicóptero de la Policía Federal, que se convirtió en protagonista a lo largo de estas 5 jornadas, desde el lunes. Por aquí lo vimos al presidente, lo vimos a Julio Vitovelo, el secretario general de la Presidencia, que también permanece en Casa de Gobierno. Bien. El helicóptero que utilizaba hasta hoy también Juan Pablo Biondi. Y está acá, todavía no está el piloto, o sea que indica que esto viene para largo, porque si no ya estarían acá trabajando alrededor del helicóptero para llevarlo al presidente hacia la Quinta Olivos. Esto indica que esto tiene para un par de horas más aquí, Eduardo. Bien, bien, Cristian, no te vayas. A ver, Nacho, contame, danza de nombres, ¿cuántos nombres concretamente están siendo mencionados? Sí, yo te voy a nombrar a 4. Hay más, Edu. Te aclaro que hay más, pero vamos a hablar de 4 nombres importantes para darle nueva forma al Gabinete Nacional. El primero tiene que ver con Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y uno de los que tal vez más había sorprendido. Bueno, arranqué por el tercero, pero bueno. Está bien, bueno, pero está ahí en imagen. En imagen, exactamente. Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa que renunció hace menos de un mes y un poquitito más con el cierre de listas. Recordemos, se generó un conflicto en Santa Fe, no querían que fuera internas contra la fórmula de Perotti y de Cristina, la que han bendecido ellos, y ahora empieza a sonar nuevamente para volver al gabinete. Hay que recordar, cuando Alberto Fernández fue elegido presidente, cuando se estaba hablando del poroteo de nombres, Rossi era uno de los que llegó en su momento a sonar incluso como jefe de gabinete. No digo que sea este el caso, pero sí está sonando ahora con posibilidades de volver al gabinete en un lugar que podría de alguna manera solidificar tanto al kirchnerismo como al albertismo. Recordemos, es un hombre de mucha confianza de Alberto Fernández, más allá de que obviamente hubo tensión en el cierre de listas y luego cuando Agustín Rossi no quería bajarse y obviamente terminó perdiendo en las PASO. O sea, sin mencionar la cartera, estaría cercano a regresar al gabinete por esto que acabas de decir. Está en la mesa de nombres, exactamente. Bien. Otro tiene que ver con uno que es embajador actual del presidente, que es un embajador que ha rendido, es un funcionario... Uno que sí funciona. Es un funcionario que funciona, que es Daniel Scioli, el exgobernador bonaerense que fue de menor a mayor desde su salida como gobernador. Recordemos, primero estuvo 2 años muy complicados porque lo convocaban siempre a tribunales, la pasó mal, después asumió como diputado, fue en la lista de Unidad Ciudadana, y después, con la llegada del kirchnerismo nuevamente al poder, el Frente de Todos, se incorporó en la embajada en Brasil. ¿Un acierto de Alberto? Un acierto de Alberto, es de los funcionarios que le ha tocado lidiar con la más fea, si se quiere, con la relación con Jair Bolsonaro, y que de alguna manera también tiene cierta empatía en el kirchnerismo porque nunca ha terminado de sacar los pies del plato. Siempre ha bancado y siempre ha impulsado la concordia, no se ha desmarcado mucho de lo que decía Cristina después de que se fue del poder, sobre todo. Eso es muy importante. Estilo Scioli logró, digamos, en situaciones incómodas salir bien. Exactamente, Edu. Después tiene que ver con un hombre que, después de tener un rol muy importante como presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Julián Domínguez, había permanecido totalmente en el anonimato. Fue candidato a gobernador, ¿te acordás, Edu? En 2015, cuando perdió con Aníbal Fernández, perdió esa interna que después terminó propiciando que fuera gobernadora María Eugenia Vidal. Y había quedado las cosas mal con Cristina Kirchner, pero recompuso esa relación, la fue a ver a Cristina. Cristina le ofreció un cargo en YPF, no lo aceptó Julián Domínguez.
estaba trabajando en temas de desarrollo productivo, casualmente, un área que Cristina critica y mucho, que tiene a Matías Culfas como ministro, y Julián Domínguez podría desembarcar en ese ministerio que podría fusionarse con el ministerio. Uno de los ministerios que suena para fusionarse es el de Agricultura, que tiene a Luis Basterra. Domínguez se lleva bien con Basterra, me dicen que Basterra le ha consultado en más de una ocasión y podrían trabajar juntos. Es uno de los hombres que suena. Hombre de Chacabuco y que mantuvo un bajísimo perfil todo este último tiempo. Un perfil muy bajo, sobre todo en los últimos tiempos, que le había corrido de toda mención, de toda versión, pero de a poco se fue ganando la confianza. Y el último tiene que ver con Juan Mansur, el gobernador de Tucumán. En su entorno dicen de ninguna manera va a aceptar, tiene cosas que resolver en su provincia, tiene una muy mala relación con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Nunca los gobernadores quisieron tanto a sus provincias, ¿no? Porque dicen, la verdad que les queda, pero como anillo al dedo, decir, la verdad, me debo a mi pueblo, a la gente que me votó y me dio esa responsabilidad. Se aferra y quiere cumplir con el mandato popular, a pesar de que no tiene reelección. Son 3 elecciones ya la que fue electo el gobernador de Tucumán, no se quiere ir de la provincia y cerca suyo dicen que no quiere saber nada. Pero ¿qué pasó? Después de la mención de Cristina Kirchner, a pesar de que uno dice, si lo designa ahora Alberto Fernández a Juan Mansur, vamos a decir todos que Juan Mansur se lo impuso Cristina. Bueno, no. Cristina no lo quiso nunca a Juan Mansur desde que se fue de su cargo de ministro de Salud. Le machaca lo que contaba días atrás aquí Martín Angulo de haber salido de la causa Cunita, del plan Cunita, lo dijo incluso públicamente Cristina Kirchner. Y es un hombre de confianza Alberto Fernández, fue varias veces a verlo allí y todavía yo dejaría la puerta abierta. Bien, estos 4 hombres, estas figuras que podrían entrar en el gabinete, ¿son más albertistas? ¿Cristinista está equilibrado, reforzado? Equilibrado, estos nombres son de equilibrio. Bien. Estos nombres sí tienen de equilibrio. Va a haber más nombres que seguramente después con Rosario los podemos contar, que tienen más que ver, algunos con el kirchnerismo y otros también con Alberto Fernández. Sí, ya voy con Rosario Ayerdi, pero está Carlos De Angelis, que es sociólogo, analista político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Una primera mirada sobre los nombres que recién contaba Nacho y sobre este momento, ¿no?, que se está viviendo, agitado post-elecciones. Mira, la sensación que tengo es una muy particular, que es que la política siempre en la Argentina y en todo el mundo funciona como puertas cerradas, como conciliámbulos, como cajas negras, y en esta oportunidad está todo arriba de la mesa. Como esas películas codificadas, triple X, está todo sobre la mesa. Es decir, hoy se escuchaba a la famosísima, que se hizo famosísima ahora, Fernanda Vallejo, diciendo nos hicieron votar la ley de jubilaciones. Es decir, votó algo en lo que no creía. Es decir, esto pone todo sobre la mesa. Está buena tu mirada. Carta, digo, y en ese poner sobre la mesa, ¿encontrás algo saludable? Digo, que se exponga todo. Me parece que la política en la Argentina no va a ser lo mismo a partir de este momento. Es decir, toda una infraestructura de marketing, de construcción de relatos, de narrativas, de... Bueno, ahora voy a la tele, digamos esto, pero en realidad queremos lo otro. Todo se va a poner en discusión. Es decir, vamos a tener lo que algún autor llamó una política de verdad. Si existe esta verdad, ¿no? O si vivimos en un Truman Show. Me parece que esta es una novedad que lleva a esta crisis, que no es nueva, pero no es nueva. hoy es Después vas a dar una sensación, si es que, no sé, podés intuir cómo termina esta historia. Pero quiero ir con Rosario Ayerdi, porque también esto es nuevo, ¿no? Que el negociador de los cambios sea también alguien que puede quedar afuera del gobierno. Así es, porque se trata de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que durante estas horas los vimos entrando y saliendo de la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me decían, estuvo en diferentes campamentos. ¿Qué significa esto? Estuvo reuniéndose con masistas y con dirigentes de la Cámpora. ¿Para qué? Para definir el nuevo gabinete. Sabe que y entiende que la derrota electoral por 10 puntos a nivel nacional hacen y necesitan un cambio. Lo que planeaba Santiago Cafiero no solamente un cambio de nombres, sino también un cambio de rumbo. Y sabe que cuando va
con la libreta anotada los nombres que tiene para decir que quiénes salen y quiénes entran. El nombre de él está poniendo su nombre a disposición. Recordemos que Santiago Cafiero, además de ser el jefe de gabinete, fue el jefe de campaña del Frente de Todos, por lo cual acepta su responsabilidad como coordinador, continúa con las reuniones, me parece que también mañana van a continuar con las reuniones. Siempre en una Argentina sin turbulencia siempre se dice que el gabinete o los cambios se tienen que dar a conocer después del viernes a las 5 de la tarde cuando cierran los mercados o antes del lunes a las 10 de la mañana cuando abren para generar tranquilidad. Por lo cual en el gobierno están viendo si los anuncios o los nombres del nuevo gabinete se conocen el domingo para el lunes llevar tranquilidad sobre todo en el área económica una vez que abran los mercados. Rosario, ¿hay algún funcionario que quizás se puede plantear como el límite? Es decir, que Alberto diga, hasta casi, si me tocan a tal funcionario, ahí me van a conocer. Bueno, mira, hasta hace una semana o hasta hace unos días nosotros podíamos decir hasta acá sí con Santiago Cafiero y con Juan Pablo Biondi. Incluso Santiago Cafiero, recordemos que el kirchnerismo lo quería como el titular de la lista de diputados en plena campaña electoral. Quería que sea candidato el kirchnerismo. Y Alberto Fernández se frenó y dijo, no, Santiago Cafiero se queda, es mi jefe de gabinete, el jefe de gabinete lo elijo yo y es mi persona de máxima confianza. Y finalmente fue Victoria Tolosa Paz porque Alberto Fernández lo decidió. Nacho, te pregunto esto, que viviste muy de cerca el tema Biondi. ¿Lo entregaron a Biondi para descomprimir o se decidió de común acuerdo la salida para descomprimir la situación? Bueno, él puso la renuncia a disposición del presidente anoche tras la carta de Cristina Kirchner. Estaba esperando una señal de Alberto Fernández, creía obviamente que debía esperar el mensaje del presidente, que le diera el aval, que lo pudiera mostrar como un gesto de Alberto Fernández para descomprimir y no personalizarlo en yo me voy porque me siento ofendido. Él en la carta plantea que se sintió muy ofendido por lo que dijo o por la mala interpretación de Cristina, así lo dijo textual, y obviamente esperó, tenía la renuncia redactada esta mañana, cuando llegó a Casa de Gobierno, la terminó de pulir, almorzó, esperó el mensaje de Alberto Fernández, se lo dio, esperó el mensaje de Alberto Fernández para ir a verlo y se la dio en mano y obviamente luego la tuiteó en redes sociales. Estaba obviamente todo o tenía todo acordado para que así sea. Carlos, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Retomo esto que planteabas, ¿no? Me resulta interesante ver, ¿no?, que puede llegar a nacer una nueva forma de resolver las cosas, ¿no? Que no sea todo puerta hacia adentro como lógicamente se tiene que hacer. Sí, hablaban recién de Biondi, el vocero, él dice que no era el vocero. Secretario de comunicación. Lo puso en Twitter, no fue el vocero, no soy el vocero. Secretario, no vocero. Sí, en realidad es una respuesta a Cristina Kirchner que le dice vocero. Firmó sinceramente, además, Sí. que se pone con el leitmotiv de Cristina, hablar sinceramente. Entonces, esta crisis arranca en octubre del año pasado con otra carta de Cristina, los funcionarios que no funcionan, fue dejando mensajes clavados en la puerta de la casa de Alberto Fernández y ella percibía, no hablo por él, pero la sensación es que Alberto había autonomizado un gobierno con serios problemas económicos. Por supuesto, la pandemia agudizó los problemas estructurales de la Argentina y hoy estamos en una situación donde la crisis económica vía el golpe electoral se transforma en crisis política. Lo peor que puede pasar es que resulta que no haga falta ministros, ¿no? Porque hoy Alberto Fernández tiene renunciados varios ministros, como pasan las crisis en Italia, por ejemplo, ¿no? Donde hay crisis de gabinete, renuncian todos y la economía sigue su marcha. Claro. Entonces, me parece que acá se ha roto algo en el Frente de Todos. Yo no sé si vamos a poder seguir hablando del Frente de Todos o va a ser el Frente de algunos. A ver, es interesante lo que planteas y quiero repasar lo que la carta de Cristina dice, ¿no? Cuando habla de 19 encuentros con Alberto y que la mayoría de esos encuentros fueron motivados o que tuvieron iniciativa en ella misma, digo, allí hay un pase de factura muy importante. Entender que a Alberto no le interesaba hablar con Cristina, ¿no? Claro, punto uno. Y segundo, ¿qué tantas probabilidades hay de que salga fortalecido Alberto si hace bien las cosas?
Digo, que salga fortalecido con la carta de Cristina, con el tono que tuvo y demás. Después de todos estos cambios. A ver, la sociedad argentina lo menos que quiere es una crisis de gobernabilidad, es decir, la crisis de gobernabilidad al 2001 la Argentina no quiere porque sabe en carne propia el sacrificio y el esfuerzo que significó y todavía significa salir de esa situación. Y los costos. No quiere un default, no quiere un Rodríguez Sá a los gritos en el Congreso declarando la Asamblea Legislativa default y que todos lo aplaudan. Sabe que ese camino no. Ahora, estamos entre dos elecciones también. Yo sigo diciendo que faltan 2 meses para la elección de noviembre, pero cada vez se va acercando con velocidad y la crisis que parte electoralmente el domingo, hoy estamos a viernes y no se resolvió. Entonces, el riesgo es de no entender que la sociedad argentina le pide un plan, le pide un rumbo, le pide ir para algún lugar, después podemos ver si está bien o no, y la respuesta sea pongo a tal ministro, le cambio el nombre al ministerio. Un poco hizo Macri en algún momento, dice no, van a cambiar todo, y vimos que en realidad que era ministro pasó a ser secretario. Ahora, ¿puede esta situación mejorar la performance electoral? Nos hacemos todos esta pregunta. Yo te puedo decir, estuve trabajando en una encuesta postelectoral y el 50% votó pensando en la economía. El 50% votó pensando en la economía. Te dejo una pregunta pendiente, hacemos una pausa muy breve. Bueno. Si considerás hoy, con este run que hay en gobierno y demás, que está todo dicho, que ya está todo definido en el mes de noviembre, pero enseguida nos contestás. Ya volvemos, pausa. Entonces, Carlos, ¿se puede dar vuelta, como dijo el presidente? Bueno, el domingo a la noche, pues capaz que te contestaba que sí, porque si uno profundizaba en los datos del día, a pesar de la derrota prácticamente en todo el país, veías algunas anomalías, como la gente que impugnó o votó en blanco, 1.500.000 votos, la gente que habitualmente va a votar y no fue, que era otro 1,5 millones. Otras opciones que o sea, se que votaron, tenés un 20, un 25%. Hay otros enorme que no llegaron al 1.5 para pasar de etapa, pero el motivo principal por el cual se rompió el contrato electoral de Alberto en 2019 y la sociedad no se reconstruye con un cambio de ministros. Se necesita un cambio de rumbo o marcar claramente un rumbo, un plan, una programación que no se va a resolver en 2 meses, pero señales que, y tampoco con parches, porque a veces uno piensa que, bueno, ahora doy 2 IFE, aumento la jubilación. O sea, el coraje que le pidió Cristina a Alberto hace un tiempo, el coraje y que haga lo que tenga que hacer. Una de las frases más sorprendentes de todos estos 2 años de gobierno de Alberto fue cuando dijo no creo en planes. No tengo un plan económico porque no creo en los planes. No lo voy a tener. También lo dejó en offside al propio Guzmán, que planteaba un programa implícito, digamos, pero la sociedad necesita saber a dónde va. Todos necesitamos un proyecto, un lugar hacia donde sabemos que tenemos un dinero y podemos ahorrar. Hoy la Argentina no puede ahorrar, el argentino los ingresos se han perjudicados frente a la inflación. Es decir, olvídate, un noviembre, es posible que al revés se profundice la derrota. Entonces me parece que más que prolongar esta suerte de agonía del todismo, me parece que hay que trabajar con velocidad. Carlos, la última. Más allá de la economía, publicás una encuesta el fin de semana y nos adelantabas que el 50% de la gente votó con el bolsillo. Totalmente. ¿Sí? ¿Y el resto, si tenés que hablar de dos o tres ítems más? El resto, corrupción. ¿Corrupción? ¿Inseguridad? Educación. El tema de educación. Que se haya detenido prácticamente un año. Ahí hubo un pase de factura. Ahí hubo un pase de factura.
y aparece tema seguridad. Tema seguridad Perfecto. no está al tope de las encuestas, pero en la vida cotidiana Aparece. está muy presente. Carlos, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana y Muchas esperemos gracias. que la situación Bueno, mejore. quédate porque nos van a decir los chicos en 30 segundos qué fin de semana nos espera. A ver, Nacho, ¿por dónde puede ir la actividad? ¿En Casa Rosada, donde estamos presentes? Bueno, con muchas reuniones del presidente, obviamente con sus asesores, también con algunos gobernadores. Va a haber mucha rosca, Edu, mucho puente, mucha intención de negociar de muchos sectores. Van a tratar, obviamente, de saldar esta discusión y obviamente que Alberto y Cristina Kirchner se logren poner de acuerdo. Bien, Rosario, lo último. Una discusión que igualmente se va a estirar por el viaje seguramente de Alberto Fernández mañana a La Rioja. Se va a mostrar con gobernadores, va a mostrar fortaleza, pero esto significa que más allá de la foto de Alberto Fernández con gobernadores, siguen las negociaciones. Muy bien. Gracias, Martín. Gracias a todo el equipo. ¿Algo, Martín, para señalar al final? No, en la línea con las expectativas de los chicos, en tribunales también están viendo muy de cerca los cambios de gabinete, porque uno de los ministros que puso a disposición la renuncia fue el ministro de Justicia, Martín Soria. Muy bien. Buen fin de semana para todos. Lo mismo para vos, Edu. Y para vos también un buen fin de semana. Te espero mañana a las 7 en vivo el sábado por A24. Ya llega Rolando Graña con su programa. Chao.